Roberto Centeno, buenas noches. Buenas noches. José María Ruiz, ¿os conocéis? Pues no creo que hayamos coincidido. Abogado, sí lo conozco a Centeno porque es un... Él vive en Madrid como tú, Roberto, abogado, presidente del Partido por la Libertad, con el que estamos compartiendo esta nueva edición de La Ratonera. Hemos tratado sobre diversos asuntos esta noche, pero todo ha girado en torno a dos ejes, Roberto. El inquietante fenómeno Podemos y el no menos inquietante proceso soberanista abierto en Cataluña. Bien, pues efectivamente... Hablamos de lo primero, si te parece. Hablamos de lo primero, perfecto. Pero claro, efectivamente es inquietante porque es tremendamente inquietante el que un partido de marxista-leninista de la izquierda más extrema pueda llegar a tener voz y voto, no digo a gobernar, pero sí tener voz y voto sí en el futuro gobierno del país. Pero claro, uno se tiene que preguntar cómo es posible que estos señores populistas con unas ideas absolutamente que llevarían a este país no solo a la ruina económica mucho mayor de la que nos ha metido el señor Rajoy, que ha desperdiciado de una manera increíble. Es el presidente que ha desperdiciado una cuota de poder gigantesca que se le dio, que le dieron los que le votaron, yo no le voté, en estas elecciones, sí, una cuota de poder como nunca había tenido nadie en una democracia. Superior incluso a la de González en el año 82. Por supuesto, por supuesto. Por supuesto, y cómo la ha desperdiciado. Entonces, la primera pregunta que habría que hacerse es ¿cuál es el motivo de que estos irresponsables e insensatos de Podemos hayan alcanzado tal grado de, digamos, de apoyo popular? Sí. Bueno, yo diría que básicamente se lo deben a, en primer lugar, al señor Rajoy, al desastroso ejercicio del poder por parte del señor Rajoy. Y luego después, dentro del señor Rajoy, por extensión, de toda la casta política parasitaria de este país, que nos ha llevado a una situación absolutamente sin salida. Entonces, bueno, yo diría que eso es lo primero. Ahora se rasgan las vestiduras. La señora María Dolores de las Mentiras, como la llama Pedro J, a María Dolores de Cospedal, rasgándose las vestiduras, está inútil, diciendo que son un peligro para la democracia. Pero escucha, Roberto, yo es que esto de la Cospedal, yo digo, o son deliberadamente imbéciles o nos toman por imbéciles a los españoles. Fíjate si hay asuntos ahora mismo que inquietan a los españoles. Una población en permanente roce con la pobreza, ancianos que no pueden acceder a medicamentos básicos, un estado de precariedad absoluto en el empleo, niños que no tienen medios para almorzar en los colegios. O sea que si en una escala de prioridades del 1 al 100 ponemos el término democracia, posiblemente para una mayoría de españoles sería la preocupación número 99. Pues mira, lo que pone el acento esta señora es precisamente en eso, en que Podemos pone en riesgo el valor de la democracia, un tema que ahora mismo yo creo que inquietaría a muy poquitos ciudadanos de este país. No, bueno, aparte de que la señora de Cospedal no tiene ni idea de lo que es la democracia, porque la primera que no es una demócrata, sino una autócrata, es ella. Entonces, ¿qué habla esta señora de democracia? ¿Qué habla de democracia en un país donde no existe separación de poderes? Donde los ciudadanos no pueden elegir libremente a sus representantes, sino que tienen que elegir una lista de mangantes que elaboran los partidos. Claro. ¿Qué me está contando esta señora? Pero bueno, el problema, por lo tanto, los responsables, o el responsable principal, por coger a uno concreto, el responsable principal del ascenso aparentemente imparable de Podemos ha sido el señor Rajoy. Es decir, el señor Rajoy es culpable, es el culpable de que estos señores estén donde estén. Pero es que es en todo, y porque la gente, la verdad es que no es consciente
de lo que estos señores están haciendo. Porque hay una cosa que quiero destacar aquí, porque es muy importante. Pero es que, Roberto, esta es otra de las peculiaridades de este fenómeno, que muchos la mayoría de los que apoyan este fenómeno de Podemos admiten, sin ambajes, que es que desconocen el programa, desconocen siquiera cuál es el proyecto de este partido. Sí, no me estaba refiriendo a eso, me estaba refiriendo, vamos a ver, la gente que está votando a Podemos no están votando lo que estos señores aparentemente pretenden. Y digo aparentemente porque han pegado un giro, yo creo que están pegando un giro muy importante respecto a sus planteamientos, que no sé a dónde llegará. Por ejemplo, el otro día hubo una manifestación organizada por la izquierda radical de Andalucía, sí, contra la base de Rota. Sí, sí, sí. Bueno, y estos señores resulta que se suponía que tenían que encabezarla, y dijeron que no iban porque la base de Rota creaba empleo y por lo tanto ellos no estaban en contra. Y claro, evidentemente esto es absolutamente contrario a lo que aparentemente están defendiendo y da la impresión de que no son tan locos como aparentemente parece, porque al hacer esto realmente le están haciendo un guiño a los Estados Unidos diciéndolo, mire, que no somos lo que ustedes se creen, que nosotros estamos encantados de que estén ustedes aquí, y no les vamos a echar. Es decir, pero vamos, fundamentalmente la gente se ha echado en manos de esta gente, de esta izquierda radical, precisamente porque está absolutamente desesperada. Cuando el señor Rajoy ha llevado al umbral, por debajo del umbral de la pobreza, al porcentaje mayor de ciudadanos de ningún otro país europeo. Cuando ha elevado la presión fiscal a un nivel confiscatorio. Es la presión fiscal sobre las familias es hoy la más alta de toda nuestra historia, por supuesto, pero también de los 34 países desarrollados que constituyen la OCDE. Pero es que además, este tío, tiene en marcha ahora de una reforma fiscal en la cual dice que va a bajar los impuestos y bueno, lo que va a hacer es el expolio mayor, un expolio histórico a la clase media, porque va a gravar las plusvalías de las viviendas de donde está concentrado las 2/3 del ahorro de los españoles, va a gravar las plusvalías, va a gravar plusvalías que estaban totalmente exentas, es decir, a aquellos pisos que han sido comprados antes del año 1995 estaban prácticamente exentos. Bueno, pues este tío y bueno, Montoro y él y Montoro se han sacado de la manga para que la gente lo entienda lo que estos dos miserables han decidido hacer y van a hacer. Imaginen un inmueble que lo han comprado por 100 hace 20 años o más, es decir, en el año 95 o más, y que hoy lo venden por 300. Según estos tíos, eso ha tenido una plusvalía de 200, la diferencia entre 100 que le costó y 200 y 300 que lo venden ahora. Y en consecuencia, esta plusvalía debe ser grabada según los tipos del IRPF, en el porcentaje correspondiente a los tipos para bienes inmuebles, que están en el 27% y que don Cristóbal, con su magnanimidad, lo va a bajar al 24%. Uh-huh. Bien, es evidente, y hasta un niño de primaria lo sabe, que los euros de hace 20 años, o el equivalente en pesetas de los euros hace 20 años que no existían, no tienen el mismo valor que los euros actuales, y que por lo tanto esa plusvalía que ellos dicen que existe es que simplemente es falsa, por lo que esa tributación que estos pretenden sobre las plusvalías no es ni siquiera, fíjate Armando, no es ni siquiera una figura impositiva confiscatoria, porque no existe plusvalía.
Antes se pagaba 0 o casi 0 y ahora el 24. Y esto, como digo, es que no es una subida de impuestos. Esto es un robo a mano armada de quien tiene el poder hacia los ciudadanos indefensos. Y no solamente, no solamente el robo, sino que es que además impiden que vuelva a reinvertirse esos capitales. Porque el destino de muchas de estas ventas que se vienen a realizar, por ejemplo, de vivienda habitual, es para luego comprarse otra a continuación o para poder conseguir capitalización porque sus negocios han venido abajo o porque las necesidades familiares apremian. Si resulta que vendiendo la casa tú te vas a quedar con un patrimonio mucho más reducido, no te va a dar capacidad para comprar otra casa o para ayudar a tu negocio o a tu familia, ¿no? Lo cual es paralizar nuevamente la economía a base de intentar mantener... La economía está paralizada. Es decir, no es paralizar nuevamente porque la economía no se ha puesto en marcha, es mentira. Bueno, pero no vamos a hablar de eso ahora. El problema está en que estas personas le roban, literalmente le roban el 24%, es decir, el 24% de la plusvalía que supuestamente han tenido. Y digo supuestamente porque realmente esa no es la plusvalía. Y esto, querido Armando, y queridos amigos, esto es un comportamiento propio de forajidos y de facinerosos, no de un gobierno. Entonces, bueno, han presentado como era tan escandaloso, han presentado una serie de enmiendas, pero que de nuevo son una trampa, porque todo, absolutamente todo, lo que hacen esta pandilla de golfos que nos gobiernan, es que es absolutamente falso y para engañarnos. ¿Qué es lo que ha hecho Montoro? Dice, bueno, miren ustedes, como se han puesto, vale. Vamos a grabar esto, pero con valores inferiores, pero los que tengan valores inferiores a 400.000 euros, que la casa se venda por menos de 400.000 euros, esos no les aplicamos esto, sino que siguen por el procedimiento antiguo. Pero claro, lo que la letra pequeña de esta historia es que dan una especie de bonificación temporal de estos activos, porque si una persona vende una casa en 400.000 y luego vende un local comercial en 200.000, a los 200.000 les aplican el nuevo sistema, que significa pagar un 24%. Es decir, que lo único que hacen es aplazar el robo durante un tiempo hasta que se agoten estos 400.000 euros, porque eso es para todo lo que estos señores vendan de activos a lo largo de toda su vida. Y luego, otra de las cosas, que es otro engaño, dice, bueno, los mayores de 65 años que estaban exentos, les perdonaremos las plusvalías siempre y cuando sean utilizadas en un plan de pensiones, pero con un límite de 250.000 euros. Y a partir de ahí paga el 24%. Entonces, la pregunta es, ¿y a alguien le extraña que la gente se vuelque en votar a Podemos? Sí. Pero es que esto no es todo. Bueno, esto para empezar, tengo que darles una cifra para que comprendan de qué estamos hablando. Miren, querido Armando, queridos oyentes, la riqueza de los españoles, el ahorro total que tienen los españoles a día de hoy asciende aproximadamente a 8 billones de euros. De esos 8 billones de euros, 1,8 billones se encuentran en activos financieros como depósitos, que son como la mitad de esos 1,8 billones, en bonos, acciones, y el resto, que son algo más de 5 billones, se encuentra en viviendas y locales. Bien, y contra estos 5 billones en viviendas y locales, que son el ahorro de toda la vida, de más de 30 millones de personas que son propietarios, según el cálculo que han hecho la asociación de técnicos, de la asociación de inspectores de Hacienda, para entendernos, que se llama GETSA, Bueno, pues esto afecta a más de 30 millones de españoles, que ahí es nada. Pero es que si ahora cogen ustedes otro colectivo, que es el de los autónomos, que son 3 millones en concreto, bueno, llega el señor Montoro y el señor Rajoy y dicen, bueno, les vamos a tratar bien y les vamos a bajar el tipo impositivo
que tienen las pymes, se lo vamos a bajar ahora mismo, se lo vamos a bajar a 2 puntos, del 21 al 19%. Y dice, hombre, qué bien, qué bien. Dice, sí, pero además de eso, les vamos a quitar la bonificación del 20% que tenían de los impuestos si creaban o mantenían el empleo. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, pues lo que pasa es que a estos tíos, bueno, pasan 2 cosas. La primera, que el 21% que pagaban ahora era el 15% antes que llegaran Montoro y, vamos, Rajoy y sus secuaces se hicieran con el poder. Pagaban el 15%, se lo han subido al 21%. Y ahora, como una obra de gracia, se lo bajan al 19%. Que además, estos tramposos se lo van a bajar el 1 de enero del año 2015, cuando ya hace año y pico dijeron que se lo bajarían el 1 de enero del año 2014, cosa que no han hecho. Pero simultáneamente les quitan la deducción del 20%. El resultado es que pagan un 56% más de lo que pagaban antes de que llegara esta gente al poder y aproximadamente un 7-8% más de lo que pagan ahora con el 21, es lo que pagan con el 29 menos la deducción. Es decir, un incremento brutal de impuestos a los autónomos. Bueno, y estos son 3 millones de personas. Y entonces, bueno, y con esto concluyo. ¿A quién le puede extrañar de que esta gente diga, bueno, mire, ya no sé lo que van a hacer los de Podemos, pero estos tíos, de momento lo que sí van a hacer es cargarse a esta panda de golfos que nos gobiernan? Y eso es lo que queremos, porque esta es la condición sine qua non para que España pueda sobrevivir. A estos tíos hay que echarlos del país, y a todos y cada uno de ellos, y toda esta panda de corruptos, que además se están tapando los unos a los otros, estos tíos tienen que sentarse en el banquillo, pero claro, es que hay una parte mínima, lo que estamos viendo estos días en los periódicos, es absolutamente la punta del iceberg de lo que hay debajo. Porque ¿qué es lo que pasa con los miles de tíos que se han forrado en las cajas de ahorros, que se han llevado el dinero a carretadas y que luego después se han jubilado con dinero de los españoles, con unas jubilaciones de lujo de varios millones de euros cada uno de ellos, y han arruinado al sistema de cajas de ahorro, que era un sistema que tenía 150 años, donde la gente, digamos, con pocos medios había encontrado financiación y un sitio para colocar sus ahorros con total seguridad? Bueno, y estos tíos han ido de rositas. El gobernador del Banco de España, los presidentes de las cajas, los consejeros, los otros y lo demás allá. Entonces, bueno, ¿a quién le puede extrañar que los señores de Podemos, que bueno, por lo menos reconocen que son unos indocumentados, reconocen que no sabe, pero esta gente es que nos ha llevado conscientemente a la ruina de una manera absoluta, total y miserable. Por lo tanto, el fenómeno de Podemos yo lo puedo entender perfectamente. José María Ruiz quiere hacer una observación, Roberto, a lo dicho. Sí, vamos, yo comparto el análisis en general, es la consecuencia lógica y necesaria de la sinrazón que ha gobernado en España durante los últimos 25 años y en esta última legislatura que ya el asunto está llegando al paroxismo. Es que nos están engañando, claro, nos están mintiendo en nuestras propias barbas, es que ya ni se esconden, ¿no? Yo en eso lo comparto totalmente. Yo lo que no veo comprensible es que la gente vaya detrás de partidos políticos que las consecuencias de sus políticas pueden ser todavía más nefastas de lo que estamos viendo hasta ahora. Entonces yo por eso considero que tiene que abrirse nuevas vías para que la sensatez vuelva a gobernar en España. Podemos no es más que un virus. Es un virus además letal, es un virus que puede llevar a rematar esta nación. Es necesario luchar contra Podemos. Yo puedo entender el fenómeno teniendo en cuenta lo mal que ha actuado el PP, el PSOE, la Casa Real y la casta financiera, es decir, todos, o sea, toda nuestra élite, ¿no? Una élite corrupta moralmente. Pero lo que no puedo comprender es lo que no puedo comprender es esa adhesión que viene a tener Podemos en amplias capas
capas, sobre todo porque esas capas, algunas, bueno, pues son personas que son no tienen una enorme información, y luego hay otros que no, hay otros que tú te encuentras empresarios, antiguos votantes del PP, no solamente son gente de izquierda, sino también gente de derechas, que por decir, mira, que se hunda todo, pero que esta gente no siga gobernando, son capaces de darle alas a alguien que, desde luego, va a traer todavía un estado de caos y de confusión mayor que el que estamos viviendo ahora mismo. Es cierto, es cierto. Yo, por ejemplo, hay toda una serie de preguntas que yo le haría a los señores de Podemos, o a los líderes de Podemos. La primera pregunta que les haría es: ¿van a permitir ustedes que una región española, sea Cataluña o sea el País Vasco, decida, independientemente del resto de los españoles, que quiera la independencia o no quiera la independencia? ¿Te cabe Roberto, ¿tienes dudas al respecto? ¿Tienes dudas? Sí, tengo dudas. No estoy seguro de que vayan a aceptarlo. Entre otras razones, y digo porque tengo dudas, porque estos tíos son unos marxistas-leninistas. Y los marxistas-leninistas, esto de que alguien se independice, vamos, nada de nada. Vamos, yo lo que pienso ahora mismo es que si estos tíos estuvieran gobernando en este momento, a Mas le habían colgado del palo mayor. No es que lo hubiera metido en la cárcel, lo habían colgado directamente del palo de la bandera de la Generalitat, que es cómo se las gastan estos individuos. O sea que sí tengo dudas, no sé lo que van a hacer al respecto. El movimiento marxista en general es un movimiento en cierta manera contradictorio, donde te encuentras apoyos a movimientos nacionalistas y después, cuando se consigue hacer una revolución, los ahogan en sangre. Sí. La Revolución Rusa es un ejemplo. Ellos estuvieron apoyando todos los movimientos nacionalistas que existían en la periferia del imperio ruso, pero cuando consiguieron hacer el poder, llegar al poder, todas esas minorías azerbaiyana, georgiana, que habían estado poniendo en duda el imperio ruso, los fusilaron. A ellos, a sus familiares, a sus hijos. No tenemos que ir al imperio ruso. ¿Qué pasa en España durante la guerra civil, cuando los anarquistas intentan los propios Escamot, los pistoleros de RC, intentan hacer un poco la guerra por su cuenta? Pues que desde Madrid se mandan una serie de batallones del Partido Comunista y los matan a todos. Vamos, llegan a Cataluña y los liquidan a todos de inmediato, por el artículo 33. Nada de autonomía para Cataluña, ni nada de cachondeos con el anarquismo, ni con los DRC, ni con nadie. Es decir, que no se anduvieron con chiquitas. Claro, en el asunto de Podemos, desde luego, ver qué es lo que harán el asunto catalán o el vasco, estas son cuestiones que son puramente especulativas, ¿no? Pero sí hay dos asuntos en Podemos que son muy llamativos y que eso puede traer la ruina inmediata al país. En primer lugar, dicen que hay que levantar las fronteras. Es que eso sería terrible. Si en Ceuta, en Melilla, en Barajas o en Barcelona se permitiera que entrara cualquier persona, se nos llenaría el país de millones de personas necesitadas, en pura lógica, no, yo haría exactamente lo mismo si fuese subsahariano y me dijeran que puedo venir a esta tierra bendecida por el oro, como se dice que es Europa, ¿no? Nos invadirían y España se vendría abajo en muy poquito tiempo. Ese primer elemento para mí es un hecho, o sea, ellos lo defienden en sus propios programas, lo defienden públicamente, y eso tendría unas consecuencias terribles. El segundo elemento, que también tendría unas consecuencias inmediatas terribles, es prometer a la gente que por el hecho de ser español van a tener un salario. ¿De dónde sale ese dinero? Eso traería la ruina del Estado y traería la ruina de la sociedad española. Y esos dos elementos son los que tienen que ser resaltados para que cualquier ciudadano español, el más humilde, que no hace falta tener conocimientos en economía, no hace falta ser filósofo, el más humilde puede comprender que si levantamos las fronteras y a todo el mundo le prometemos un salario, en 4 días en España somos todos pobres de solemnidad. Ya, pero vamos a ver, vuelvo a lo mismo. ¿Alguien ha visto que en un régimen marxista-leninista se levanten las fronteras para que entre o salga todo el mundo? No se mueve ni en bolivariano, desde luego, no. No, bueno, pues entonces eso es lo primero. Por lo tanto, no van a abrir las fronteras. Pero es que aunque quisieran no podrían, porque en la Unión Europea no se lo permitiría. Porque ese es otro tema que luego quiero mencionarle. Y luego lo que dice usted del salario. Vamos a ver. En las últimas elecciones, yo creo, en la que estuvo el ínclito Chávez, que ganó en Andalucía,
creo que, y Armando, tú que estás por allí, recuérdamelo en cuáles fueron, prometió a todas las familias andaluzas que les daría una casa. Que no habría nadie en Andalucía que no tuviera una casa en propiedad. Bueno, ¿cuántas casas en propiedad repartió el ínclito Chávez después de arrasar en las elecciones? Cierto, y te digo además en qué elecciones fue, la segunda, en la que coincidió con las generales, la segunda en las que ganó Zapatero, la segunda y la última que ganó Zapatero. Muy bien. ¿Y cuántas fue casas además se han repartido a los andaluces? La propuesta estrella, efectivamente, de Manuel Chávez. La propuesta estrella. ¿Y cuántas repartió? Pues yo creo que ninguna. Pues ya está. Entonces, pero yo no creo que vaya para ahí. Sin embargo, vamos a ver, luego hay otra cosa que también es muy importante a tener en cuenta. El señor de la Coleta puede ser bolivariano, marxista, leninista, lo que le dé la gana, pero está en Europa. Y eso supone unos frenos verdaderamente notables. Pero Roberto, ¿te das cuenta que hablamos ya de este señor como si fuese inevitable su llegada al poder? No, es que precisamente me lo has cortado. Es que inmediatamente después quería decir otra cosa. Bueno, sí quería decir que aun suponiendo que no va a suceder, y ahora explico por qué, aun suponiendo que llegara al poder, no le permitirían hacer tal cosa. Sin embargo, hay otra desgracia que es, yo creo que incluso superior a la de Podemos, porque lo de Podemos ya veríamos qué hacen, porque desde luego del dicho al hecho va a haber mucho trecho, y esta sí que la tenemos sobre nuestras cabezas. El señor Rajoy dijo ayer o anteayer, algo que por otra parte está más claro que el agua, y está en ello todas las fuerzas empresariales y todas las élites extractivas de este país. Llegado el momento, el PSOE y el PP y el PSOE formarán un gobierno de coalición como el de Alemania de la señora Merkel. Ayer lo dijo el señor Rajoy, dijo que los grandes partidos se tienen que coaligar como han hecho en otros países europeos si es necesario para defender la estabilidad de la nación. Es decir, más claro, agua. Pero eso, de verdad, a la larga yo lamento distendir un poco contigo, diciendo en la mayor. Lo que una persona alocada, y cuando me refiero a alocada es por el trabajo que realiza, porque es muy coherente con sus ideas, vaya a hacer si alguna vez puede administrar el poder, es absolutamente imprevisible. Dice, no, es que Europa no se lo va a permitir. Pero, ¿tú crees que Europa va a mandar un policía a poner orden aquí en España? Lo que hará Europa será cerrar la frontera, expulsarlos, ponernos multas, pero mientras tanto el país se arruina. Eso produciría un levantamiento militar. Bueno, no lo sé. Todo eso es pura especulación. Yo lo que sé es que ahora mismo es el partido con más intención de voto y el tercera fuerza política en España, si venimos a hacer caso a las encuestas. Yo lo que veo es que estos señores, si algún día son capaces de llegar al poder, de administrar el poder, y además lo van a administrar el poder con la ayuda del resto de la izquierda, no lo olvidemos, ya veremos si el PP y el PSOE se ponen de acuerdo, pero por lo pronto la izquierda suele ser un bloque solidario entre ellos se reconocen más o menos camaradas, unos son más socialdemócratas, más tibios, otros son mucho más radicales, pero una persona de izquierda se reconoce con otra persona de izquierda automáticamente. No tenemos nada más que ver en el Partido Socialista de Euskadi, que admitió gente que venía de ETA Polimili, pero admitió gente que venía de ETA. Entre ellos se reconocen, ya veremos qué es lo que pasa con ese asunto. Lo que sí te digo es que mientras que Europa interviene, que no interviene, que hay una asonada militar, que deja de haber una asonada militar, que todo eso es pura especulación, sí hay una cosa que es cierta, que ellos van a comenzar a utilizar esas políticas como en Argentina, como en Venezuela, como en otros países de Sudamérica, donde la mitad de la población vive subsidiada de la otra mitad de la población. Y eso va a provocar un problema endémico en España de muy difícil solución. Eso por un lado. Luego, por otro lado, dices, bueno, se van a coligar el PP y el PSOE. Y es posible, que eso es posible. En Alemania la diferencia es que en Alemania, en una situación de crisis, que ya ver la crisis que tienen en Alemania, fueron capaces de ponerse de acuerdo unos y otros, y las centrales sindicales y las centrales patronales. Estamos hablando del año 2008, 2007, 2008, ya comenzaron a darse cuenta que les venía una crisis muy severa, y entre todos se pusieron de acuerdo. Por ejemplo, los Länder alemanes cedieron competencias al gobierno central para que las cosas fueran más racionales. En España se van a poner de acuerdo ahora, cuando el país está inmerso en una inmensa crisis, dos partidos políticos que son los que han ocasionado la crisis. Yo dudo mucho que esta gente sea capaz, si estos se coaligan, todavía iremos a peor. Todavía más se fortalecerá Podemos y todavía tendremos más problemas. Por eso es necesario establecer alternativas. Mientras se fortalece Podemos,
la hipótesis más probable que tenemos en el horizonte, no perdamos de vista la realidad, y nos dejemos llevar por las fantasías, no es que gobierne Podemos. No va a gobernar en ningún caso, porque los votos que están absolutamente sesgados a favor del Partido Popular, la intención de voto está muy clara, es la que es, pero los datos de la cuota de poder que les correspondería a cada uno deben estar en un empate técnico. Es decir, la gente con la que yo he hablado, que conocen más o menos el tema y cómo ha cocinado el CIS, cocinado en el mal sentido de la palabra, no en el buen sentido de la palabra, que es necesario cocinar naturalmente la respuesta espontánea de voto. Pero cocinar en el buen sentido de la palabra, están en el 25 cada uno de los tres. Es decir, hay empate técnico. La caída del Partido Popular es realmente espectacular, pero eso no significa para nada que vayan a gobernar. Van a gobernar una coalición del PP y del PSOE. Eso es lo que hay más del 90% de probabilidades de que sea lo que ocurra. Bien, pues yo particularmente no lo quisiera. A mí lo que me gustaría es que se pudiera organizar en España otra alternativa, porque si la alternativa a Podemos es que esta gente, esta casta, estos corruptos, has hecho tú una muy buena definición y nos has ilustrado con datos suficientemente contundentes como para darnos cuenta que son una pandilla de corruptos, y además no solamente corruptos, son organizaciones mafiosas. ¿Cuántos casos de corrupción ha destapado el PP de su propio partido o del PSOE de su propio partido? ¿Cuántos órganos de control internos en los partidos han sido capaces de denunciar a sus propios correligionarios por la debacle que nos estaban llevando a España? Ninguno. Mira, lo cual significa que España ha sido gobernada por auténticas mafias. ¿Vamos a hacer descansar el futuro de España, la esperanza del pueblo español en semejante gente? Lo que tenemos que hacer es construir alternativas. Es lo que va a ocurrir. Y mira, y te cuento dos cosas. Una que la he vivido y otra que la ha publicado hoy algún medio. La primera, yo tenía hace 2 años aproximadamente, antes de que el señor Rajoy y Moncloa me vetara de todos los programas de televisión, estaba en un programa que se titulaba La Vuelta al Mundo, que dirigía a Carlos Cuesta, y coincidía en muchas ocasiones con Cristina Cifuentes, la que es ahora mismo gobernadora civil delegada del gobierno en Madrid, para entendernos. Bien. Cristina es una mujer extraordinaria, tengo que decirlo, me parece oro puro y una tía de primer nivel, y sin embargo es muy dicharachera, y como vivía cerca de mi casa, además no llevaba coche oficial cuando podría llevarlo, porque era un tema suyo personal, y estábamos mucho más allá del aeropuerto, estábamos bastante lejos de Madrid, y yo me la traía porque vivía cerca de mi casa, vivía en la Glorieta de Bilbao, y la traía hasta aquí. Bueno, me contó muchas cosas, pero una de las cosas que entonces me costó Cristina Cifuentes, altísimo cargo del PP, era que Granados, que coincidió en 2 o 3 ocasiones con nosotros, y sí iba con un coche oficial, y con una niña impresionante que era asesora suya, que iba al programa. Bien, me dice, porque en una ocasión tuve un enfrentamiento yo con Granados más que regular, y me dice, ten cuidado con Granados, porque este es un tío muy peligroso, es un corrupto total, por esto, pero además es súper peligroso, así que ten cuidado con él. Bueno, Cristina, alto cargo del PP, me contó de la A a la Z lo que era Granados y lo que estaba robando Granados. ¿Y eso te lo contó hace 2 años? Hace 2 años. O sea que esto dice la sorpresa que hoy aparenta o finge Esperancita Aguirre cuando dice, bueno, que se está enterando de todo esto ahora. Y la propia Cifuentes. Y la propia Cifuentes. Por eso cuando tú dices, no, es que es oro puro. Yo permíteme. No. La chica, vamos a ver, lo digo como persona. Lo que estás tú contando, lo que pone de relieve es que una ley del silencio. Claro, es que son bandas mafiosas, que todos respetan. Pero vamos a ver, lo que quiero decir, dándote la razón, es que las cúpulas de los partidos conocían perfectamente y conocen perfectamente. Fíjate qué dato acaba de introducir. Claro. Conocían perfectamente y conocen perfectamente, conocen perfectamente quiénes son los corruptos y quién se lleva qué, porque no se chupan el dedo. Ahora mismo, por ejemplo, hay una serie de concejales en Madrid y en otros sitios habrá, pero vamos, que todo el mundo sabe
que están robando, que cogen los contratos y para no someter los contratos a concurso los dividen en trozos de 18.000 euros cada uno y los dan a dedos a quien le da la gana y se llevan la comisión correspondiente, como es de sentido común. Bien, esto se sabe perfectamente y no pasa nada. Pero no solamente es que claro, los papeles de Bárcenas que se ponen en duda, se dice que los papeles de Bárcenas ponen de relieve unas corruptelas, sobres que se repartían por debajo de la mesa, donde en los papeles de Bárcenas incluso está el señor Rajoy. No solamente estaba el señor Rato, también estaba el señor Rajoy recibiendo dinero. Ahora, al final, aunque la prueba directa de que... El señor Rato nunca ha necesitado que le den sobres de 25.000. Bueno, no sé si le ha necesitado o no. Lo que pasa es que al final de otra manera, claro, y no necesita sobres de 25.000 euros. No lo necesita a nadie le amarga un dulce, eso es lo primero. Lo segundo, él podía ser registrador de la propiedad y ganar mucho más dinero que como ministro de la Nación, porque los sueldos de nuestros cargos más importantes no son sueldos muy elevados. Luego 25.000 euros de aquí, 25.000 euros de allá, ya hacen un piquito. Pero da igual, aunque hayan sido 5 euros, lo que pone de relieve en los papeles de Bárcenas, si son ciertos, es que los más altos cargos de la Nación también estaban incluidos en esa trama de corrupción. Y a lo mejor no se le daba crédito, podría haber sido simplemente la defensa de Bárcenas haber traído unos papeles que él mismo se ha rellenado. Y dices tú, bueno, Dios sabe si eso será cierto o no será cierto. Pero visto cómo han ido las últimas explosiones de investigaciones judiciales que nos han dejado todos patidifusos, al final terminas diciendo, es que los papeles de Bárcenas van a tener toda la razón de este mundo. Y ahí lo tenemos en Rato, que en el momento que era Rajoy ministro de Aznar, Rato también era ministro de Aznar. Rato podía haber sido un presidente del gobierno si le hubiese dicho sí a Aznar en su momento. Fue presidente del Banco Mundial, ha sido el director de Bankia y resulta que estaba defraudando a Hacienda, una persona que es multimillonaria. Pero lo de Rato es mucho peor, lo de Hacienda, eso es el chocolate del oro, ahora te lo cuento. Pero espera, es que hay una cosa que te quiero decir para que no se me escape lo de Bárcenas. ¿Te puedes creer que desde Génova ya han soltado la idea de que el señor Bárcenas estará en su casa antes de Navidad? Pues me lo creo todo. Y bueno, entonces, María Dolores de las Mentiras, decía el otro día, es que nosotros no metemos a la gente en la cárcel. Digo, no, pero la sacáis, la sacáis. Entonces, ¿pero qué me estás contando, Maricompe? ¿Qué me estás contando? Entonces, bueno, al señor Bárcenas le han debido decir presuntamente, dice, mira, tú te vas a callar y esto se ha acabado y pelillos a la mar. Tú te vas a comer el turrón a casa y luego te vas a las Bahamas, que es donde tienes el dinero, y a vivir, que son 3 días. Porque, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué quiero decir por daros más la razón todavía? Es que el tema es mucho peor. Bueno, primero, como digo, y ahora explico el tema de Rajoy, el tema de Rato, es muchísimo peor de lo que hemos conocido es la punta del iceberg. Hay muchísimo más escondido debajo que nunca se va a saber, con la protección de los partidos, con la protección del Banco de España, con la protección del FROP, que tienen todos los datos y sin embargo han permitido que estos corruptos se vayan a su casa con indemnizaciones de varios millones de euros. Bien. Lo que quiero decir, cojamos al caso más sangrante que tenemos encima de la mesa, Granados. Yo no sé cuánto dinero habrá robado, no sé si son 10 o son 20 o son 30 millones de euros de esos 250 que la supuesta trama se ha llevado. Como este era el más listo de todos, se habrá llevado la parte mayor, como es lógico. ¿Cuánto dinero va a devolver el señor Granados? Cero patatero. ¿Cuánto tiempo va a estar en la cárcel el señor Granados? Pase lo que pase. Doy por supuesto de que lo van a condenar, etcétera, etcétera, etcétera. Pues probablemente estará 1 o 2 años y saldrá en libertad como ha salido el Jaume Matas, y bueno, digamos con el 3er grado, y a disfrutar de los 20, 30 o 40 millones que haya rebañado para allá. El señor Bárcenas estará en su casa antes de Navidad para comerse el turrón y se acaba la presente historia. Y como los que van a mandar después, y si no el tiempo, van a ser los mismos, es decir, van a ser el PP-PSOE, el PSOE-PP, bueno, pues eso es lo que va a acabar sucediendo, que en este país, primero, si robas es muy difícil que te pillen, porque tiene que ser una serie de casualidades que se den para que te cojan y te pillen. Pero es que si te pillan, o sea, lo normal, más del 90% de probabilidades es que no te pillen,
que lo sabe la gente que ha robado, lo sabe en tu entorno que eres un ladrón, pero nadie va a decir ni pío, porque tú sabes también que el otro y el otro y el otro han robado. Bien, pero es que si te pillan, como han pillado a estos, al cabo de 1 año, 2 años estás en la calle y se ha terminado el tema. Y así va el país. La consecuencia de todo esto es la desmoralización que tenemos que sufrir en España. Es que la población, ¿cómo vamos a sacar este país adelante si no es un problema de estadísticas, ni de números, ni que sea Alemania, que sea la globalización? Al final te encuentras una población absolutamente desmoralizada, porque se le está robando delante de sus narices, se le está mintiendo en sus barbas y no encuentras un recambio. De ahí el fenómeno Podemos y de ahí que España puede incluso ir peor. ¿Sabes cuál es el secreto de Podemos? ¿Sabes cuál es el secreto de Podemos? El secreto de Podemos es que han llamado por primera vez por su nombre a estos tíos. Han dicho, es una casta, no vamos a pactar con ellos y los vamos a destruir. Bueno, eso es lo que han dicho. Ahí discrepo contigo, Roberto. Hay grupos como el que representa José María, muchos otros, que llevan años precisamente denunciando y utilizando los mismos apóstrofes contra esta casta que utiliza Podemos. Perdona, no lo sé en este caso, y por tanto no lo sé, pero lo que pasa es que ahí sí tiene que ver el matiz que ha introducido José María, el apoyo mediático que está recibiendo este grupo en contraposición al que no han recibido el apoyo otros. mediático, no, pero ahí sí que no es así, ¿eh? Vamos a darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Estos tíos han recibido el apoyo mediático después de las europeas, después de su apabullante victoria en las europeas, y han manejado las redes sociales como nadie. Sí. O sea, el de la coleta hay cosas que no sabrá hacer, pero otras cosas ha demostrado que sí sabe hacerlas, porque por ejemplo yo tengo un cariño muy grande por Rosa Díez, que la tengo muchísimo aprecio, y Rosa se ha equivocado, y Rosa no ha sabido manejar ni de lejos como maneja el de la coleta las redes sociales, y bueno, es incapaz de pactar con un tío que es fenomenal, Albert Rivera, de Ciudadanos, que me parece un tío de primera clase, y es incapaz de pactar. Oye, Roberto, no reveló nada que no se sepa, es muy amiga tuya, Rosa Díez. ¿Por qué crees que Rosa Díez, UPyD, no ha sabido canalizar ese descontento popular? Pues mira, no lo sé. Yo creo que Rosa ha tenido, de primera instancia, ha tenido un rechazo porque pensaban que era una roja escindida, lo cual es cierto. Ella se marchó del Partido Socialista porque no le tocó la cuota de poder a la que ella aspiraba. Y montó su propio partido, lo cual ha demostrado. Pero luego yo creo que ha sido muy rígida y no ha sabido elegir a las personas. Y luego ha sido muy rígida en sus planteamientos, en muchas cosas. Por ejemplo, el hecho de que no haya pactado con Albert Rivera es incomprensible. Bueno, hay una cuestión que tenemos que tener en cuenta ahí, es que Rosa Díez es una mujer que sale de un partido de casta y forma otro partido de casta. Es que UPyD, en su forma de actuar y de trabajar, de presentarse, es un partido más. La diferencia entre UPyD y Podemos es que Podemos trata de ser una alternativa al modelo sistema. Rosa Díez ha dicho dos cosas que son la clave de la recuperación de España y de que volvamos otra vez a ser lo que nunca debimos dejar de ser. Primero, cambiar el sistema electoral por un sistema democrático, separación de poderes y eliminación del sistema autonómico. Sin la eliminación del sistema autonómico nadie saca a este país de la crisis en la que está metido, porque además el sistema autonómico es uno de los factores esenciales en la corrupción de este país. Bien, eso es innegable porque es una consecuencia, pero el sistema autonómico, el sistema federal, el sistema centralista, todos esos sistemas son factibles, que puedan funcionar si se actúa... El sistema federal puede funcionar, el sistema centralista puede funcionar, el sistema autonómico no puede funcionar. Bien, vamos a ver, es que eso son afirmaciones que no tienen ningún sustento. El sistema autonómico... Perdón, te voy a decir el sustento. Vamos a ver, eso es muy sencillo. Déjame, el sistema autonómico... Déjame, me acabas de decir que no tiene ningún sustento. Vamos a ver, mi querido amigo, en un sistema federal, el 30% del gasto público total, caso de Alemania, caso de Estados Unidos, caso de Canadá, caso de Suiza incluso, que es un sistema confederal, el 30%, entre el 30 y el 33% del gasto total es gasto descentralizado, es decir, lo administran los estados, los länder o lo que sea. El 30%, 30-33%. En el Estado autonómico español,
en el Estado autonómico español. Las autonomías manejan los 2/3 del gasto. Bien, pero podría ser así no puede autonómico funcionar y ningún manejar la país del mitad. mundo. Si es que podría ser autonómico y manejar la mitad, manejar el 25% o el 80%. El problema del Estado es un problema de eficacia. Es lo primero. ¿Es eficaz o no es eficaz? Puede ser más o menos descentralizado y ser eficaz o no ser eficaz. Las naciones se vienen a hundir siendo un sistema centralista o siendo un sistema absolutamente descentralizado. Porque si no existe la argamasa, lo que viene a unir a una población, que son sentimientos, que son voluntades de estar unidos, de trabajar unidos, de solidarizarse, lo de menos es cómo se organiza el Estado. Lo demás es que la población tenga ganas de estar trabajando. Pero si el sistema autonómico es lo que ha destruido el sentimiento nacional de España. El sistema autonómico ha destruido el sentimiento nacional de España. Está claro, pero eso no tiene nada que ver con el sistema autonómico, ni con el sistema federal, ni con el sistema central. Un sistema centralista también podría destruir España. No, lo más importante no está en cómo se organiza. Pero no destruirla. Escúchame un segundo. El problema no está cómo se organiza el Estado. Si yo estoy en contra del Estado de autonomías, pero estoy a favor de la descentralización del Estado. Eso es esencial. El que tenga un sistema democrático donde la gente pueda elegir directamente a sus representantes y no a una panda de golfos porque alguien les ha puesto en una lista. Eso está claro. Eso es esencial. Te estás enrocando. El que el Estado sea un Estado un Estado que fomente la unidad y no la destruya es esencial. Pero eso no tiene nada que ver. Vamos a ver, el Estado de autonomía es un fracaso, eso está claro. Y eso es un fracaso no porque tenga el 50, 70 o el 30% de gestión de los fondos públicos. Es un fracaso porque hay un sumidero dentro de la Constitución que ha permitido que pequeñas minorías territoriales hayan terminado dictando la política nacional y, por lo tanto, que los sistemas de financiación y los sistemas... Pero ahora escúchame un segundo. El sumidero que ha supuesto la Constitución es lo que ha hecho arruinar este Estado, que podrá haber sido federal, podría haber sido centralista a rabiar o autonómico y terminar exactamente en la misma situación. Lo más importante, yo es lo que te quiero resaltar, lo más importante en este desastre que se vive en España es que nuestras élites que te encuentras en todos los territorios de la nación española, han sido unas élites corruptas que lo único que han querido defender son sus intereses particulares. Lo han defendido en Cataluña, lo han defendido en el gobierno central, lo han defendido en las Canarias, en todas partes, hasta el punto de llegar a una completa desmoralización de España. Lo más importante, escúchame... Por Dios, ¿por qué las élites han sido corruptas y por qué se ha producido la mayor corrupción de la historia de España? En un país que históricamente ha sido bastante corrupto. Yo lo achaco en primer lugar a la propia Casa Real, que la propia Casa Real, que tenía que haber sido el espejo de toda España, no ha llegado. Lo segundo, lo achaco a los partidos políticos. Los partidos políticos son los culpables de esta pregunta. ¿Por qué se ha producido la corrupción mayor de toda la historia de España? Bueno, ¿por qué se ha producido? ¿Por los partidos políticos? No, por los partidos políticos no. Por los partidos políticos no. Se ha producido por dos razones. Primera razón por la que se ha producido: porque no existe separación de poderes, porque el Poder Judicial depende del Poder Ejecutivo. Primera. Segunda, porque se ha distribuido el poder autonómico de forma que pudieran robar todo lo que quisieran los tíos que se colocaban en las autonomías, donde no solamente han robado, sino que han colocado a 2 millones de parientes suyos, y el sistema supone un despilfarro anual equivalente al 10% del PIB. Mira, eso que estás diciendo, eso que estás diciendo es parcialmente verdad. No hablemos es de los parcialmente síntomas, verdad, hablemos porque de las causas. el principal foco de corrupción que existe en España te lo encuentras en la administración local, te lo encuentras en la administración, posteriormente en las diputaciones, también te las encuentras en las autonomías, pero por Dios santo, también te los encuentras en el gobierno central. El venir a decir que el Estado de autonomía es peor o mejor por el nivel de corrupción cuando está en todos Poder Ejecutivo. Y no solamente es que esté el nivel, la corrupción no solamente es que esté enquistada en la administración, es que ha habido necesidad de poner en el Código Penal una figura como es el cohecho privado, porque la corrupción ya te lo encontrabas en todas partes, porque aquí la gente ha salido todo el mundo corriendo, esto es un sálvese quien pueda, aquí todo el mundo está defendiendo su bolsillo, por eso hay que revertirlo, y no hay que revertirlo porque ¿cómo digamos... ¿Cómo lo reviertes? Vamos a ver, sí, claro que hay que revertirlo, hay que revertirlo porque si no el país... Tú estás en un partido, ¿cómo lo revertís? Pues moralizando la sociedad, levantando el entusiasmo y la ilusión, es necesario ir a nuestros conciudadanos... No me digas generalidades, no si no es una generalidad, todos los españoles es que eso es una cuestión buenos, de política. altos y limpios. No, hombre, no. Tú tienes que dar razones, que tú puedas poner en marcha y que hagan que eso
tenga lugar. Hombre, claro, pero eso vamos a ver. El levantar el entusiasmo en la gente es una labor moral. Eso que sacando, que siendo buenos todos. No, eso del buenismo, eso no es lo que estamos aquí en juego. Aquí lo importante no es el buenismo. No es decir que todo el mundo es bueno porque ha nacido y todo el mundo es hijo de Dios y todos nos llevamos estupendamente por ese motivo. Eso no es así. Yo no estoy poniendo eso. Pues yo lo que estoy diciendo es que es necesario que haya... ¿Cuáles son las medidas que tomaríais? Es necesario lo primero... ¿Cuáles son las medidas que tomaríais para revertir la situación? Bueno, lo primero es decirle a la gente que cada uno de nosotros, cada uno de los españoles, cada uno de nosotros cuenta, cada uno de nosotros suma, que el trabajo que nosotros vayamos a realizar, no solamente... me has preguntado y no me dejas contestar. Es que no me dejas contestar. Eso es infantil lo que me estás contando. ¿Cómo va a ser infantil? ¿Pero qué coño le vas a decir a la gente de que cada uno de ellos cuenta? Con la Guardia Civil, con la Inspección de Hacienda. ¿Cuáles son los mecanismos? Déjame de historias, hombre, que esos son niñerías. Eso no es una niñería. Es que lo que tú estás diciendo es volver a España a un recambio de élites, porque lo que habría aquí es un recambio de partidos políticos, para que todo continúe igual. Lo primero que tenemos que hacer es decir que este país vale la pena, que este país hay que levantarlo y que este país se levanta con sus ciudadanos. Eso es lo primero. Escúchame un segundo. Lo segundo, traerán regalos en Navidad. Lo segundo, el Estado, lo que tiene que hacer el Estado es ponerse el Estado es el mayor generador de recursos que hay en este país. El Estado se puede poner en marcha y puede poner en marcha esos recursos económicos. El Estado sí tiene esos resortes para poder conseguir que una vez la población venga a tener una cierta esperanza, eso se ponga en marcha, esos recursos se pongan en marcha. Eso es la segunda parte. Lo primero es hablar a la persona y decirle aquí hay un camino. Lo segundo es poner al Estado en marcha. O sea, vamos, que no tenéis ni puta idea de lo que tenéis que hacer. Bueno, vale, oye, no vamos a discutir más del tema porque me parece bastante obvio. Es que no hay que le dices a la mayor sordo que lo que no quiere escuchar. Es ser buenos y ponerse a trabajar y que el Estado emplee los recursos que tiene, que no son la mayor parte de los recursos. El Estado solamente tiene el 45% de los recursos del país, el 55% son privados. Si es que los que tenga. Pero bueno, oye, no tengo ganas de discutir más. Roberto, una última cuestión antes de concluir. Muy brevemente, un lector nos pide que te traslademos tu opinión sobre el catastrazo, muy brevemente. El catastrazo es más de lo mismo. El catastrazo consiste... Vamos a ver, el problema que tienen estos tíos es que las cuentas no salen. Es decir, tenemos una administración gigantesca que tiene 3 millones de personas, de los cuales 2 millones, dicho por Rajoy, están nombradas a dedo, que son innecesarios totalmente, y que bueno, que tenemos 17 gobiernos, 17 de todo multiplicado por todo, y los números no salen. Y entonces hay que sacar, ¿y qué es lo que está pasando? Que no hay recursos suficientes y cada semana nos estamos endeudando en 5.000 millones de euros, brutos, y netos, a final de año nos habremos endeudado como en 80.000 millones, y eso ya no lo podemos devolver. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen estos tíos? Sacar el dinero donde pueden, y entonces van a robar a la gente que tiene viviendas, van a por lo que tienen en la mano. Y entonces el catastrazo lo que significa es que los pisos han bajado un 40% de precio desde máximos, 40% desde máximos, y el IBI no hace más que subir. Pero como en el IBI te tienen cogido y si no lo pagas te embargan la vivienda automáticamente, pues estás jodido. Es decir, es otro robo pistola en mano. Entonces te suben el catastro, te hacen lo que les dé la gana, y ahora, como eso no es suficiente, porque el catastro está alimentando precisamente a los golfos de los ayuntamientos, bueno, ahora lo que están haciendo es ir a por el ahorro de todos los españoles que tienen concentrado en la vivienda, que son 5 billones de euros, y para ello hacen lo que hacen, lo van a gravar con un 24%, las plusvalías que antes estaban grabadas con 0%. Pues... Y bueno, y a los autónomos 3/4 de lo mismo. Es decir, lo del catastro es solo más de lo mismo. Es robar el dinero porque esta gente necesita mantener a los 2 millones de parientes y amigos que tienen colocados en la administración. Pues Roberto, discrepancias puntuales aparte, yo creo que si hay algo inopinable es que tanto tú, José María, yo, cualquiera de los que formamos esta casa, vamos a ver, no se puede intentar mover a un país diciendo que le tienes que decir a la gente que tienen que ser buenos y justos. Eso es una gilipollez. Bueno, hasta luego. Roberto, gracias y un abrazo y hasta siempre. Bueno,
Pues el problema es que se trata de reducir todo a cifras. Eso es lo que son cifras, es poner muchas cifras que además el oyente medio no comprende absolutamente nada de lo que yo está tengo diciendo. que decir, hombre, los análisis económicos de Roberto son impecables. Posiblemente no haya una mejor referencia económica en este país que Bien, Roberto pero Seto. Lo hablamos antes fuera de micro. Los países se ponen en marcha por personas En los que están análisis ilusionados. políticos de Roberto ya discrepo algo más. El asunto no es analizar una estadística, es que es uno de los errores que vivimos en España. Cuando uno abre el telediario te encuentra los comentaristas que vienen a considerar si una subida de esta estadística o de esta otra, de si el paro, si los autónomos, como si eso fuese grandes o menores noticias, ¿no? Lo más importante es incidir en las personas. Si tú no incides en las personas, es imposible sacar este país adelante. Lo que dice Centeno, yo estoy de acuerdo en buena parte de ello, pero es que no te puedes limitar a análisis contables. Lo que tienes que hacer es, que es la misión que tiene un político, un gestor dentro del Ministerio de Economía y Hacienda, lo que tiene que hacer es saber analizar esas cifras. Un político lo que tiene que hacer es entusiasmar, es ilusionar, es dirigir, es marcar el camino. El decir, no, es que no tienes ni puta idea, como dice este señor, de cómo sacar ese país adelante. Eso no es cierto. Pero escucha, de estas labores de brega se forja un líder, un liderazgo, ¿eh? Que estas son pruebas por las que hay que pasar, por las que ha pasado el Coleta, ¿eh? El Coleta te ha pasado por situaciones mucho más embarazosas que el esta y demás. profesor se ha enfadado porque yo le he llevado un poco la contraria, una cosa concreta. Entonces, pues ha salido un poco así, un poco por peteneras. Yo lo lamento por él, porque lo que él estaba diciendo no me parecía que fuese un disparate, pero eso sí, de verdad, la administración, lo importante de la administración es su eficacia. Yo estoy a favor que se suprima el Estado de Autonomía, porque el Estado de Autonomía es un sumidero, es un sumidero, pero no porque pueda ser más o menos eficaz si las cosas se organizarán bien. Yo creo que hay que suprimir el Estado de Autonomías y hay que crear una España de comunidades. Hoja de ruta del Partido por la Libertad, elecciones municipales, sí o sí, 2015. Efectivamente, es nuestra primera batalla política. Nosotros es una agrupación que se acaba de constituir. Nuestra primera batalla política va a ser en las próximas elecciones municipales. Vamos a presentar candidaturas desde Asturias hasta las Canarias con propuestas de gestión, pero también con propuestas de ayudas sociales, de preferencia nacional, de ilusión a la gente que nos está rodeando, porque si no somos capaces de ilusionar, si lo que tenemos es un discurso de permanente cabreo, que suele ser el discurso de toda la derecha española, no seremos capaces de sacar este país adelante. Nuestro equipo de redacción, tercer y último reportaje de esta noche, la mafia de la farmacéutica. Ahí sí que te has comprometido a venir aquí cada mes, ¿no? Cada 3 o 4 semanas, ¿no, José María? Cada 3 o 4, yo creo que sí. Te coges el AVE y demás, te pasas un día, además sé que te gusta esta tierra. Tercer y último reportaje, firmado por nuestro equipo de redacción, mafia de la farmacéutica. ¿Lo tenemos preparado? Venga, pues adelante. Los códigos éticos de los laboratorios no evitan el soborno a los médicos. El debate sobre los sobornos y el cohecho a médicos para que receten los productos de los laboratorios farmacéuticos sigue siendo una práctica extendida y encubierta por muchas empresas farmacéuticas que siguen entrenando a sus visitadores en las artes del soborno para seguir engrosando sus arcas. Teóricamente, la función de los visitadores es informar a los profesionales de las novedades del laboratorio para el que trabajan. Pero, ¿realmente es esa la función que tienen? Esta cara estrategia de ventas en la actualidad solo la pueden seguir manteniendo laboratorios farmacéuticos que poseen una boyante situación económica. Este es el caso de los laboratorios Uriach, un grupo farmacéutico encabezado por Joan Uriach, que a lo largo de su historia ha alcanzado una gran popularidad dentro del sector y no precisamente por su buena ética profesional. El presidente del laboratorio es una de las personas más influyentes del panorama político y empresarial catalán. De hecho, podemos encontrar su nombre dentro de la comisión delegada y del patronato del Palau, que presidía Félix Millet, conocido empresario catalán condenado a 1 año de cárcel por el caso Palau. Y no solo aparece el nombre de Joan Uriach, sino de casi toda la red política y empresarial que forma hoy en día el gobierno de Mas. Por lo que podemos ver, Joan Uriach ha sabido elegir muy bien las amistades que frecuenta. Quizá de esa posición favorece de alguna manera que los laboratorios Uriach se hayan convertido en lo que son.
Las enfermedades crónicas son un auténtico filón de oro para los laboratorios farmacéuticos, los cuales se afanan por sacar al mercado medicamentos en su mayoría de un coste elevado que realmente tienen la misma función que una simple aspirina. Tal es el caso del laboratorio anteriormente citado. Medicamentos como Disgren y Nergedan, marcas registradas por Uriac, son el caso. Invitaciones a congresos médicos y farmacéuticos en lugares paradisíacos, entradas a estadios de fútbol, teatros, cenas en caros restaurantes y noches de hotel como el Hotel Roc Blanc y Panorama de Escalde, situados en Andorra, donde se daban cita más de 300 médicos junto con sus acompañantes a todo lujo y confort, camuflado bajo el nombre de charlas informativas sobre nuevos medicamentos del grupo Uriac. Dichos viajes eran organizados casi siempre por la agencia Halcón Viajes. De esta manera encubierta, la industria Uriac ha premiado la fidelidad de los médicos que a la hora de recetar ante enfermedades crónicas se han decantado por los medicamentos de dicho laboratorio como agradecimiento a los numerosos detalles que la farmacéutica ha tenido con ellos. ¿Creen que la función de un laboratorio farmacéutico debe ser la de enriquecerse o la de intentar buscar soluciones a las enfermedades crónicas? Pues ya lo ven ustedes, muy poquitos medios informativos se atreverían a tocarle el ligadillo a la farmacéutica. Nosotros, por supuesto, sí nos atrevemos.